Muy buenos días en esta mañana de lunes 21 de octubre. Ya 10 días de que termine este mes, pero con mucho ánimo de compartirles la palabra de Dios, de llevarles la bendición de un mensaje que yo sé que va a edificar su vida. Yo sé que este mensaje va a traer grandes bendiciones para su vida. Este tema se llama Tenemos el poder. Y está tomado de Romanos 7, del 14 al 25. ¿Usted cree que nosotros tenemos el poder? ¿Usted cree que tenemos el poder de ser bendecidos? ¿Usted cree que tenemos el poder de hacerlo todo en Cristo que nos fortalece? ¿Usted cree que el Señor Dios Todopoderoso está en su vida y que le ha dado un poder que no es de cobardía, sino de valentía? Vamos a la palabra de Dios para descubrirlo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Híjole, porción de la palabra es muy dura y es muy clara, ¿verdad? Porque el Señor nos está diciendo en este momento que nosotros somos débiles en la carne, que nosotros necesitamos a Dios para poder hacer lo bueno, para poder actuar conforme a la ley de Dios, que nada es por nuestras fuerzas y que nada podemos hacer nosotros, porque nosotros, por nuestra naturaleza de pecado, vamos a pecar de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante saber que si andamos en el Espíritu, debemos vivir con el Espíritu y debemos andar como en el Espíritu. Si nosotros somos seguidores de Jesucristo y sabemos que Dios está en nuestra vida, entonces nosotros debemos ser, ¿verdad?, poner la vista en Jesús para que Él sea nuestro ejemplo, para que Él sea el estándar a seguir en nuestra vida. No sea otro más que Jesús. Jesús tiene el poder de hacernos, de transformarnos, de cambiarnos, de hacernos nuevas criaturas en Él, ¿verdad? Si vamos a Gálatas 5, permítanme. En Gálatas 5, 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Es decir, si nosotros andamos en el Espíritu, quiere decir que nosotros tendremos el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, ¿verdad? Y dice, contra tales cosas no hay ley. La ley se hizo para darnos cuenta que éramos pecadores,
que esa ley era para saber que estábamos pecando, que aunque nosotros sabíamos cuáles eran los pecados, necesitábamos que Dios nos los pusiera en nuestra mente para estar evitando pecar y estar evitando estar en una falsa relación con Dios, porque nosotros no podemos pecar y no tener una consecuencia del pecado. Claro que la vamos a tener y claro que vamos a tener esa realidad de pecado de alguna manera, ¿sí? También déjenme buscar, pero aquí sí, por eso es importante de que estamos hablando de que tenemos el poder para hacer lo bueno en Dios, ¿sí? El poder lo tenemos en Dios, el poder lo da Dios para que nosotros pone el querer como el hacer, pero necesitamos tener ese encuentro con Cristo. Si no tenemos ese encuentro con Cristo, aunque queramos hacerlo bueno, siempre vamos a tender por nuestra naturaleza a hacer lo malo, a pecar, a pensar, a tener malos pensamientos, a hacer cosas que no son lo que agrada a Dios. En 2 de Timoteo 1:7, fíjense lo que dice la palabra de Dios. A mí me parece muy importante esto, porque dice en el versículo 6, haciendo el contexto, para pasar al 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos ha dado un poder, que nosotros necesitamos avivar el fuego si nosotros ya estamos en Cristo, si nosotros ya tenemos un propósito en Dios, conocemos ese propósito, entonces ahora lo que tenemos es avivar el fuego, es decir, estar en constante relación con Dios para que Dios pueda poner esa pasión de compartir la palabra, de llevar un mensaje de paz, de llevar un mensaje al que está perdido, de llevar un mensaje a aquel que está pasando por una aflicción, por algún dolor, a un enfermo, a alguien en la cárcel, a una persona que es adicta, llevar el mensaje, porque nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado el poder de dominio propio de nuestro Dios, es decir, dominar nuestras emociones, dominar nuestros sentimientos y dominar de alguna manera. Dios pone el poder dominar la tentación y el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y el Espíritu Santo en nuestra vida es el que nos va a guiar. Vamos a sentir la presencia de tal manera que cuando nosotros pensemos en fallar o pensemos en dar un paso en falso, el Espíritu Santo nos llamará, nos redarguirá, es decir, nos dirá: ¿sabes qué? Cuidado, porque vas directo al pecado, vas directo a fallarle a Dios, vas directo a hacer algo que no está bien, que no es correcto, y te pone un semáforo en alto para que tú tomes conciencia de que no puedes seguir porque vas hacia un camino de muerte, un camino de destrucción, un camino de fallarle a Dios. Por eso siempre es importante estar escuchando la voz de Dios diariamente. Vaya usted desde la mañana, antes de levantarse, a bañarse, a vestirse, a arreglarse, vaya a la palabra de Dios, vaya, haga su devocional. Dígale a Dios qué es lo que le quiere decir hoy, en esta mañana. Hable con Él y escuche atentamente lo que Dios quiere decirle el día de hoy y cuál es el propósito que tiene claro para su vida, ¿verdad? Porque Dios le va a dar el poder para tener para poder enfrentarse a las tentaciones. Y tenemos una armadura muy importante que debemos usar, la armadura de Dios, que siempre será importante y que tengamos la capacidad de usarla. Tenemos la fe, tenemos la palabra de Dios, tenemos la salvación, tenemos el calzado del apresto del evangelio, en fin, tenemos el cinturón de la verdad, ¿verdad? La armadura
que nos cubre de todas las acechanzas del diablo. Por lo tanto, entonces debemos estar bien afirmados en Dios para que verdaderamente nosotros podamos seguir adelante y que Él nos dé ese poder de valor, de amor y de dominio propio que nos ayude a enfrentar los embates que el demonio quiere darnos, pero que nosotros pues tenemos que resistir. ¿Sí? El versículo principal, el versículo central es Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El ruido fuerte me alarmó. Al reconocer el sonido, corrí hacia la cocina. Accidentalmente había encendido la cafetera vacía. La desenchufé y tomé el mango del recipiente. Después palpé el fondo para asegurarme de que no estuviera demasiado caliente para apoyarlo sobre la mesada. Y la suave superficie me quemó los dedos, dejando ampollas en mi piel. Mientras mi esposo me curaba las heridas, yo sacudía la cabeza. Yo sabía que el vidrio estaría caliente. Dije sinceramente, no sé por qué lo toqué. Mi respuesta después de semejante error me recuerda a la reacción de Pablo ante un tema más grave en la Escritura, la naturaleza del pecado. El apóstol admite desconocer por qué hace cosas que no debería y no hace lo que debe. Tras afirmar que la Escritura establece que es bueno y malo, reconoce la lucha real y compleja entre la carne y el espíritu respecto al pecado. Al confesar su debilidad, transmite esperanza de victoria ahora y para siempre. Cuando consagramos nuestras vidas a Cristo, el Espíritu Santo nos da poder para decidir hacer lo bueno. Esto en el capítulo 8, del 8 al 10 de Romanos. Y obedecer la palabra de Dios. Así podemos evitar el pecado que nos separa de la vida abundante que Él promete a los que le aman. Vamos al capítulo 8 de Romanos, versículo del 8 al 10, para terminar ya esta enseñanza. Dice la palabra de Dios: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Pablo, nos está dando la salida de cómo hacer lo correcto, de cómo hacer lo que le agrada a Dios, y de que todas las cosas, al fin y al cabo, todo lo que nos pase, si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, le obedecemos, todas las cosas nos ayudarán a bien. Eso es algo principal que necesitamos conocer, pero necesitamos tener a Cristo en nuestra vida, haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Llevar una vida devocional en Dios, diariamente en oración, en lectura de la palabra, congregándonos, orando unos por otros, amándonos los unos a los otros y llevando este evangelio que a nosotros nos dio la salvación a otros para que también puedan ser salvos, para que otros también puedan tener estos frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, fe, en fin, todos estos que nos ayuden a encontrar un espíritu de verdad en nuestra vida. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Todopoderoso, Dios Eterno, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a ti ante tu presencia para amarte, para glorificarte, para alabarte y para bendecir, para compartir tu palabra, Señor. Queremos que tú te agrades en nuestras acciones. Queremos, Señor, que tú te agrades en lo que pensamos, hacemos y decimos. Que pongas una congruencia, Señor. Ayúdanos a hacer lo bueno y a cumplir con lo bueno que te agrada a ti, Señor. No hay otra manera más que cuando nosotros te aceptamos como Señor y Salvador. Que tú pongas el hacer, el querer, y pongas al Espíritu Santo para que nos guíe en este caminar y nos ayude, Señor, a no desviarnos del camino. Si hay alguna persona que escuche este mensaje, Señor, que aún no te ha recibido como Señor y Salvador, toca su corazón y su vida, toca su mente, para que el día de hoy pueda recibirte como Señor y Salvador, pueda ser transformado y pueda ser lleno del Espíritu Santo y del amor. Yo te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de las personas que han estado escuchando.
Yo te pido que bendigas la persona de a los hermanos que han estado escuchando. Y que aquellos que aún no pertenecen a tu familia, que no están en la familia, Señor, los hagas de tu familia. Les pongas un sentido, un propósito, y los hagas resplandecer el rostro sobre ti, sobre ellos, tu rostro sobre ellos, Señor. Y que los levantes en victoria para que ellos y sus familias puedan ser bendecidos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje fue de edificación para su vida, suscríbase al canal, comparta este mensaje y póngale la campanita para que le notifique cada día que ya haya un mensaje nuevo para usted. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide. Que Dios le bendiga y recuerde que debemos dar gracias al Señor por romper las cadenas que nos sujetaban al pecado y que el Espíritu Santo nos transforma mediante su amor y por su gracia. Y así sea. Amén. Que Dios le bendiga.